Por otro lado, chicos, les quiero contar, muy a tono en la entrevista que tenemos hoy, Rodri, entrevistamos a una pyme argentina, ¿cierto? Sí. Ahora la vamos a escuchar completa. Sí, la obvio, nota. Vieja School. Un poco fuimos a buscar a ver, como habíamos hablado la semana pasada con el ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, y hablamos un poco sobre la reforma laboral y la situación actual del trabajo en general. Tratamos de ir a preguntarle a ver cómo lo veía, quién provee el trabajo y quiénes son una de las mayores generadores de trabajo de la provincia, que son las pymes. Pero bueno, nada, ahora la vamos a escuchar. La verdad que me resulta interesante las posturas que han tenido. Sí, sobre todo porque, bueno, en materia económica va a estar bueno escucharlo. ¿Por qué? ¿A qué viene a colación? Bueno, estamos en un momento de la economía donde, lo veníamos diciendo, ¿no? Estos tipos están sacados, están como, el otro día salió una nota de un asesor, Zukovicki creo que es, que es también muy vinculado al gobierno, que decía, esto es como, el gobierno está en una situación, la economía argentina está en una situación que es como patear un penal sin arquero. Digo, esa es un poco la visión que hoy tienen muchos empresarios. ¿Siendo el arquero o siendo el...? Sin arquero. Pero siendo el arquero, sí, claro. Siendo el que ¿Quién patea. somos nosotros? Claro. ¿Qué es? ¿La Argentina cuál es? ¿A favor o en contra del penal? La cabeza es la pelota. Bueno, Vos sos la pelota. ahí viene algo interesante. Mientras eso pasa, mientras ese mundo pasa, levantábamos una nota del presidente de Mercado Libre Argentina, que salía a denunciar un poco esto de, bueno, la falta de competitividad de los productos locales y la invasión de importaciones por parte de productos chinos y bueno, esta liberación. Y también salen otras notas muy interesantes que hay que seguir, sobre todo que tienen que ver con la deuda de las familias. Y esto es algo que a mí me llama la atención. Yo calculo que algunos de nosotros estamos en la misma situación y muchos de los que nos escuchan también. La economía de Milei... Sí, aprovecho, hago un paréntesis ahí, al almacenero del barrio, el mes que viene la cuentita se la saldo, que me banque. Sí, que te banque, ¿no? Sí, es que que, te dé es una que está muy changüima, duro. ¿Sabes en qué hay que invertir, Lucho? En cartelitos que de los 90. Hoy no se fía, mañana sí. En eso hay que poner Cuando volvés guita. mañana... Armemos la Cuando pyme. vuelva- Armemos la pyme. Lo primería, Armemos la ya pyme. lo primería al La- chino, lo primería Bueno. al chino, le dije, pará que ya vienen las tasas argentinas y te pago. La deuda de clientes con bancos y financieras en el último año se dispararon y el monto promedio, levanta página 12, ya supera los 5.600 millones por persona. Es decir que Es una guasada. es un montón. Si hablamos de un salario promedio de 1.500.000, No estoy tan mal. Ahora que veo esto. Estoy dentro del promedio. Estoy por debajo del promedio. Bueno, es difícil hablar del salario promedio sí, salario de la promedio Argentina. medido en... Podemos quizá arrimar algo un poco más del conurbano, pero... Sí. Yo De creo hecho, el que- que mide el salario es el RIPTE, en un rato te voy a decir. Pero me interesa esto, ¿no? Cómo tenemos dos caras y cómo al final, hoy vamos a escuchar este testimonio, las pymes están sobre todo teniendo mucha presión, ¿no? Y este modelo, ¿cuánto va a sostenerse, Lucho? Bueno, para pensar acerca de... no sé si un balance, yo creo que estamos cerca de fin de año, todos empezamos con eso, ya en cualquier momento empiezan las redes sociales con el balance del año, Ayuda. a prometer que el año que viene empiezan el gimnasio, a prometer que el año que viene van a tener una vida distinta. Año nuevo, vida nueva. Año nuevo, vida nueva. Adelantándonos a eso, me parece que estaría bueno repasar un poquito los números, ese número que vos decías respecto del endeudamiento es interesante. Pero bueno, uno de los índices más relevantes en torno a esto tiene que ver con el crecimiento, es decir, con el crecimiento, con la variación porcentual del PBI, Sí. que explica la producción de bienes y servicios, o sea, la productividad y la rentabilidad de un país. En ese punto lo que podemos ver es que en el 2024 hubo un fuerte retroceso, se contrajo 1,7 el PBI, y en el 2025 se proyecta entre un 4 y 5% de crecimiento. Es decir, hay una recuperación que terminaría rondando en este bienio, sería como un 1,15. Sin embargo, si lo contrastamos con el del 2023, o sea, estos 2 años contra el 2023, en realidad
Y siguiendo lo que decía, por ejemplo, Broda, que es un economista que en su momento fue cercano, no sé si sigue siendo cercano al gobierno, advertía que el crecimiento cerrando este año va a ser prácticamente de cero. Es decir, si nosotros lo comparamos con 2023, estos 2 años terminamos empatados. Es decir, y por otra parte, el crecimiento del 2025 se explica, por un lado, por la recuperación del agro, veníamos de una sequía muy fuerte. También por el rebote estadístico, cuando vos bajás mucho, después lo que creces parece que creces mucho, pero en realidad estás recuperando, sobre todo por recuperando eso, lo perdido. Eso es lo que decía Steinhardt, ¿no? Que lo levantó, estuvo muy bueno ese cruce. De manera que es cierto que hubo crecimiento en el 2025 y se espera que siga esa senda en el 2026 y 2027. Lo cierto es que el crecimiento es austero. Claro. Por el momento es austero. No es un número con el cual el gobierno pueda salir a sacar pecho. A lucirse, claro. Claro. Lo que pasa es que en el gobierno te dicen, nosotros tenemos récord de unidades exportadas este año, ¿no? Eso un poco lo que dicen. Récord de exportaciones. No es que el precio se trasladó a la exportación y estamos vendiendo más porque aumentamos los valores, sino que se vende más. Eso es agro y vaca muerta. Eso es agro, vaca muerta, servicios, servicios de economía del conocimiento, todo eso, sí. son como 3. Lo importante es que se están vendiendo más unidades que Claro, etcétera. sí. Te dicen, el crecimiento de Argentina vuela al 5% del PBI. Cosa que está bueno lo que vos decís, Lucho, porque al final no es que vuela, no es que es un crecimiento que vuela, se puede decir, es un rebote. Tenemos una recuperación. Exacto. No sube como pedo de buzo. No sube como pedo de buzo. Claro. Por ahora, el pedo de buzo, las tasas argentinas. Después están los proyectos del RIGI. Los proyectos del RIGI. Los proyectos RIGI, ahí lo que tenemos de interesante, perdón, me perdí por un segundo. Sí, nos estaba haciendo seña acá el productor. Es que, eso lo atamos con ¿qué? Con tema de inversiones. Ahí un dato interesante es señalar que en el 2024 inversión extranjera directa cayó en un 54%, es el peor del siglo. O sea, el peor dato del siglo, y teniendo en cuenta que el RIGI se anunció a mitad de año del 2024. De manera que la inversión extranjera directa es también una de las patas flojas de la mesa del gobierno libertario. Sí es cierto que se generaron grandes anuncios, entre 20 y 25 proyectos, sobre todo en lo que es energía y minería, pero es más que nada una apuesta de cara a 2026, pero además el 2026 vendría a ser el despegue, ni siquiera sería de gran impacto el 2026, sino que es de cara al 2030 podríamos estar hablando de... Y ahí viene un debate muy interesante también, ¿no? Con esto de que también venís señalando vos un poco, Rodri. Sí. Que es, parece ser que todo el modelo del gobierno apunta más a generar inversiones que son de muchísima infraestructura, de muchísimo caudal, que son inversiones muy importantes, pero que no tienen un impacto en el desarrollo de las economías de masas, sobre todo el conurbano o los grandes centros urbanos, ¿no? No, parece ser una primarización de... Eso un poco lo levantaba también Arriazu, que es uno de los economistas que más consulta a Milei, pero que decía también, ¿no? Que al final este modelo lo que está promoviendo es inversiones muy específicas donde se está reprimarizando la economía, pero ya ve que, digamos todo, ¿no? La reprimarización de la economía viene hace 30 años, básicamente, con el boom de la soja en los 2000, de toda la región, que hay un esquema de reprimarización. Hay otra cosa también que promueve, y ahí me parece que hay que poner un poco la lupa, que es promueve la informalidad. Y también promueve, de alguna manera, la evasión. Digamos, ¿no? Y porque el blanqueo es una forma de evasión, digamos, porque hay un montón de dichos sacados de las palabras del presidente, digamos, ¿no? El que logra evadir impuestos en este país es un patriota. Un héroe, un patriota, no me acuerdo cómo había dicho. Sí. Digamos, de alguna manera también promueve eso. Solo con omitir los controles es una promoción, digamos, ¿no? Y no digo que sea el primero que lo hace, pero me parece que ahí también hay un indicador que habla de o se traduce en desempleo, se traduce en
cuestiones para la sociedad que vuelven crítica la cotidianidad y te llevan a esto, al endeudamiento, Sí, el endeudamiento es tremendo. pero además no con entidades bancarias, sino en endeudamiento informal con el prestamista del barrio o con la financiera usurera. Digamos, es un tema muy complejo y ahí me parece que va a haber ahí va a crujir en algún momento cómo viene dándose la economía doméstica. Otro indicador, porque si no parecieran todas pálidas y nos estamos olvidando de que el gobierno tuvo un buen desempeño en las últimas elecciones y alguna explicación económica tiene que haber. En cuanto a inflación, estamos rondando el 2% mensual, cuando hace 2 años atrás estábamos en un 20 o un 30% mensual. Es decir, en ese campo, si bien el último mes, o sea, en octubre repuntó un poquito, fue creo que... Estamos en 6, 7 mensuales. 2,3, no, de los últimos 18 meses tenemos un 2% mensual. No, yo digo del 2023 a mitad de año, más o menos un 6-7% de inflación mensual. Dibújala como quieras, Cuca. No, es un montón. Número no mienten, ¿sí? El consumo minorista. No, pero pasamos de un 25 mensual. Era mucho, 200 anual a de un 25 30, mensual. sí, De un 25 mensual en 2023 a un 2% sí. Por eso en está 2024. sacando el peor mes de un periodo y el mejor del otro, digamos. Por eso te lo remarco. No, un promedio. Sí, bueno. Un promedio. Claro, pero sí. Independientemente de eso, porque si no nos va a llevar mucho tiempo discutir lo fino, digo, venimos de un muy mal desempeño en inflación en 2023 a un desempeño regular a bueno. Se habla de que el mes noviembre va a cerrar un poquito más abajo. Las consultoras se estiman entre 1,8%, 2%, es decir, va a volver a bajar del pico que tuvo, no me acuerdo si fue en mayo, de 1,5%. De manera que ese es un dato que se sostiene. ¿A costa de qué? Bueno, esa es otra historia, pero también tiene un impacto positivo de la inflación. No es solamente por la inflación, sino que explica también estabilidad y otros temas en relación a también la inversión. En cuanto a salario que hablabas vos, el salario tocó el piso en abril 2024. Se estima que, esto de acuerdo al INDEC, en octubre de 2025 se recuperó lo perdido. Y que va a estar cerrando en noviembre más menos 1. Es decir, salario, si bien no hay un boom del salario ni un crecimiento exagerado, hay también una recuperación. Lo que se alinea de alguna manera se alinea con las estimaciones optimistas del gobierno. Sí, por otra parte, también en cuanto a empleo hay un leve repunte, explicado también por lo que estamos hablando recién, minería, agro, y un poco de construcción. Sí. Sectores muy específicos. Sí, no, además el gobierno... después de las elecciones, sobre todo para tender puentes con algunas provincias, reactivó un poco la obra pública, que la dispara un poco como si fuese obra pública mixta, público-privada, está yendo mucho esos convenios, pero al final un poco de plata van a liberar. No, la gestión de la macro no es mala del gobierno, yo lo vengo sosteniendo hace mucho. De hecho, para mí, en términos de macro, el gobierno hizo lo que había que hacer, no había mucho más. Igual Corrigió. no hay financiamiento extranjero de eso. Entonces, ¿en qué punto estás haciendo las cosas bien? No, porque cuando estás arreglando un problema ahora. Mira, para ser sintético, inflación es un tema. Pero la inflación es un síntoma, ¿no? La inflación es un síntoma, no un problema en sí. Pero viene del ajuste, viene de la mano del ajuste que hizo. Claro, el ajuste además no solo repercutió en la inflación, sino también en la recomposición de precios relativos. Claro. Eso también es importante. Porque eso te ayuda a la estabilidad a largo plazo. Si vos
congelás precios, es una solución a corto plazo, pero que te genera una presión Sí, sí. Sí, que en algún momento lo vas a una vas a presión tener que sobre pagar la inflación, retroactivo. si lo vas a tener que pagar retroactivo y demás. Lo más criticable de este plan antiinflacionario es que el ajuste para que los precios se acomoden, lo que está ajustando es el salario. Entonces, Sí, yo lo que te jubilación, ajusto es. salario. Sí, te pero, ajusto ahí el por, salario. pero por eso yo te decía que hubo una recomposición ahí. Pero aún No, así, total, eso está de acuerdo. vamos a cerrar diciembre, el interanual es de 31% de inflación. Sí, pero cuando vos venís con una inercia inflacionaria Claro, alta pero- y después de un clima político enrarecido. En general, a costa de, sigue Sí. siendo alto. Sí, no, es alto. La inflación no es baja. Claro, No pero es- no, no- pero no no es la la podés, inflación pero que no la el podés mismo medir, gobierno- pero no la podés medir en el aire tampoco. No, pero si no vos la no, contextualizás. pero miramos lo que ellos mismos decían. Toma Porque, tomate. a ver, el punto mío es, en la macro se está resolviendo, y con esto cerramos este asunto, pero lo podemos encarar para una próxima edición. Porque quiero escucharlos en torno al Chiquitapia. Pero a mí me parece que la gestión del gobierno, Sí, dentro por milenio. de todo, viene siendo relativamente exitosa en cuanto a ordenar la macro y darle señales al mercado de que este es el camino que van a tener. Salvo por las reservas. Ahí es. No, pero la ahí, tiene una pero ahí es, explicación, pero ahí es tiene una sí, explicación. bueno, pero ahí es lo que yo te decía antes. Vos me decís, la macro está ordenada. Claro, en el medio vos tuviste 3 rescates fenomenales. Sí, O sea, sí. tuviste el blanqueo, tuviste la intervención del FMI, tuviste una intervención Claro. inaudita. O sea, Pero la pregunta es, la pregunta es, de ¿lo parte, hubiese tenido de igual? parte del Tesoro de Estados Unidos. O sea, imagínate que hay gente que dice, economistas que plantean que si hubiésemos tenido la intervención del Tesoro de Estados Unidos en la crisis de la Rúa, no hubiese Exacto. el estallido del 2001 no hubiese existido. Para que vos veas la entidad de eso. Es decir, no sé hasta qué punto podemos hablar de una macro exitosa. Una macro regular, bien, No, lo que pasa- de experiencia. bueno, Dependiente Lo que de está- muchos después, factores externos. si comparamos con lo que viene atrás, por supuesto que vamos a decir No, exitosa. Ahora, si Hay vos que tenés. hacer un balance de fin de año, un programa Sí, especial la vamos a seguir Dale, vamos vamos con a fin de hacer año. sobre esto. La seguimos, dale. y- Una y- sí. Brindamos Sí, y sí. venimos todos para acá. Todo para acá. O sea, yo me quedo acá, porque yo brindo acá, pero Sí, sí, porque es el estudio, ¿no? Estamos en el estudio de Rodri. Pero bueno, nada, sí, nos organizamos para eso. Muy interesante el tema de la economía. o porque- sea, estamos en, perdón, Sí, estamos sí. en condiciones de decir que no se viene. ¿Cuándo? Estamos, ya está diciembre, boludo, estamos palpitando diciembre. ¿Estamos en condiciones de decir que sale bien? ¿Este año? Estamos en condiciones de decir que sale bien. El año Esa que era la viene pregunta es que análisis iniciaba. nuevo. Esa es la Año nuevo, análisis pregunta. nuevo. Esa era la